La diversidad biológica de la Tierra se expresa en innumerables especies. Desde un punto de vista biológico, una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo o no lo hacen en circunstancias normales con los integrantes de poblaciones pertenecientes a otras especies. Por tanto, desde un punto de vista genético, se define la especie como la unidad reproductiva, es decir, el conjunto de individuos con capacidad de producir descendencia fértil por cruzamiento entre sus miembros. Cualquiera que sea el parecido fenotípico entre un grupo de individuos, si los apareamientos entre ellos no producen descendientes, que es lo más habitual, o producen descendientes estériles, como en el caso del cruce entre caballos y burros, podemos afirmar que pertenecen a especies diferentes. En algunos casos, cuando las especies que cruzan se han separado hace pocas generaciones, hablando en términos evolutivos, el cruce entre ellas puede que solo sea estéril una determinada dirección o que solo produzca hijos de un determinado sexo, como es el caso del cruce entre las especies Drosophila melanogaster y Drosophila simulans. Desde una perspectiva evolutiva, las especies son grupos de organismos reproductivamente homogéneos, en un tiempo y espacio dados, pero que sufren transformaciones con el paso del tiempo o la diversificación espacial. Como consecuencia de estos cambios, las especies sufren modificaciones y se transforman en otras especies, o bien se subdividen en grupos aislados que pueden convertirse en especies nuevas diferentes de la original. Podemos definir a la especiación como el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies. A lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos, que han poblado y pueblan la Tierra casi desde el momento en que se formaron los primeros mares. El término se aplica a un proceso de división de cladogénesis más que de la evolución de una especie a otra, también llamado anagénesis. Cabe recalcar que la especiación también puede ocurrir artificialmente, por ejemplo, en la cría de animales, plantas e incluso en experimentos de laboratorio. ¿Cómo surgen las nuevas especies? Las especies nuevas surgen por un proceso llamado especiación, en el que una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que son genéticamente diferentes entre sí y que ya no pueden reproducirse entre ellas. Darwin concebía la especiación como un proceso de ramificación. De hecho, la consideraba tan importante que lo describió en la única ilustración de su famoso libro El origen de las especies. Una representación moderna de la idea de Darwin se ilustra en el árbol evolutivo de los elefantes y sus parientes, abajo a la derecha, que reconstruye los eventos de especiación durante la evolución de este grupo. Los tipos de especiación han sido clasificados según diferentes criterios. Este video se basa en el criterio espacial de distribución geográfica como el factor fundamental para el origen de nuevas especies, considerando la especiación alopátrica, parapátrica y simpátrica. En la especiación alopátrica existe una barrera geográfica o aislamiento geográfico en el que dicha barrera separa la población nueva de una población inicial. Por ejemplo, en el recuadro de la izquierda, antes del surgimiento de esa barrera, esos escarabajos pertenecían a solo una población, pero con el paso del tiempo y el surgimiento de ese nuevo río, dicha población se separa creando una población nueva. Dicha población con el paso del tiempo podría evolucionar cambiando sus rasgos distintivos, su alimentación o incluso crear una nueva especie. La especiación alopátrica ocurre en las siguientes etapas. 1. Una población o serie de poblaciones habitan un ambiente homogéneo. 2. Al diversificarse el ambiente físico o biótico o al separarse un segmento de la población, éste se diversifica dando origen a una raza o subespecie con requerimientos ecológicos distintos, pero que se reproducen con la población original. Aún no se han establecido mecanismos de aislamiento reproductivo. 3. La diferenciación produce aislamiento geográfico de algunas razas y subespecies. 4. Algunas subespecies adquieren diferencias genéticas que hacen que se aísle reproductivamente al resto de la población original. 5. Si las poblaciones aisladas por migración se vuelven a poner en contacto, ya no se entrecruzan, porque se han establecido barreras de aislamiento reproductivo. Otro ejemplo, como en el recuadro de la derecha, podría ser la formación del Istmo de Panamá,
la cual se formó aproximadamente hace 3 millones de años. La aparición de esta barrera geográfica separó las poblaciones de organismos acuáticos en lo que actualmente son aguas de los océanos Pacífico y Atlántico. Dentro de los organismos acuáticos encontramos a un género de langostas Alpheus, la cual es un género de gambas de la familia Alpheidae, que incluye más de 250 especies, lo que la hace el género de gambas con mayor número de especies. Dentro de estas langostas Alpheus se han hallado 7 parejas de especies muy estrechamente relacionadas, con un representante a cada lado del Istmo de Panamá. También podría decirse que las barreras geográficas pueden ser creadas por el ser humano, por ejemplo, la creación de nuevas carreteras, la creación de nuevas ciudades o incluso la separación de continentes. Se reconocen varios modos de especiación alopátrica. Estos son el modelo convencional, denominado especiación geográfica o vicariante, y la especiación peripátrica. En la especiación alopátrica geográfica, una especie ancestral se separa en dos o más poblaciones grandes que, al permanecer aisladas, evolucionan en forma independiente. Este modelo de especiación es el resultado de procesos microevolutivos que producen divergencias por la adaptación a condiciones geográficas y ecológicas diferentes. El surgimiento del Istmo de Panamá, por ejemplo, separó grandes poblaciones de organismos acuáticos en lo que ahora son las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico, o la emergencia de las cordilleras de los Andes, que aisló las poblaciones de plantas y animales en la franja litoral occidental de Sudamérica y la gran llanura de Amazonas y Orinoco. La especiación peripátrica ocurre en poblaciones periféricas de una población grande. En este caso, las nuevas especies surgen en hábitats marginales en los límites de distribución de una población central por aislamiento geográfico focalizado, dispersión y colonización, lo que se conoce como efecto fundador. Acontece en la colonización de islas y archipiélagos. La diversificación de especies en el archipiélago de Galápagos, por ejemplo, se ha producido por especiación peripátrica. Especiación parapátrica. La especiación parapátrica ocurre en las localidades contiguas. Se produce cuando las especies evolucionan como poblaciones continuas en un área geográfica grande. No requiere aislamiento espacial y los mecanismos de aislamiento reproductivo surgen por selección natural. Las nuevas especies se originan por la diferenciación de poblaciones en un gradiente ambiental y de restricción del flujo de genes entre los miembros de la población, lo que conduce a la fragmentación en semiespecies, que se expanden y perfeccionan el aislamiento por el efecto Wallace. Pero, ¿qué es el efecto Wallace? En biología, el efecto Wallace es la hipótesis de que la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de especies incipientes a través de la selección de mecanismos de aislamiento reproductivo o barreras de la hibridación. Plantas, moluscos terrestres, pequeños mamíferos, insectos no voladores y algunos anfibios y reptiles han experimentado este tipo de especiación. En general, se trata de organismos con hábitats de vida sedentarios y con poca capacidad de dispersión. Pero para algunos biólogos evolutivos, este tipo de especiación es difícil de distinguir de la especiación alopátrica, lo que ha motivado discusiones y hasta cuestionamientos. Puede que estemos observando los primeros pasos de especiación parapátrica de la graminea Anthoxanthum odoratum. Algunas de estas plantas viven cerca de minas donde el suelo se ha contaminado con metales pesados. Las plantas de los alrededores de las minas han estado sometidas a una selección natural de los genotipos tolerantes a los metales pesados, mientras que las plantas vecinas que no viven en el suelo contaminado no han estado sometidas a selección para este carácter. Los dos tipos de plantas estaban bastante cerca como para que los individuos tolerantes y los no tolerantes pudieran fecundarse mutuamente, por lo que parece que cumplen el primer requisito de la especiación parapátrica, el de la población continua. Sin embargo, los dos tipos de plantas han desarrollado momentos de floración diferentes. Este cambio podría ser el primer paso en el corte total del flujo génico entre los dos grupos. En la especiación simpátrica, los organismos de la misma especie ancestral se aíslan reproductivamente y divergen sin ninguna separación física. Al principio, esta idea puede parecer algo extraña, especialmente después de pensar en la especiación alopátrica, pero ¿por qué dejarían de reproducirse los grupos de organismos de una población cuando viven en el mismo lugar? Hay varias formas en las que puede ocurrir la especiación simpátrica. Sin embargo, uno de los mecanismos más comunes, en plantas al menos, implica errores en la separación de los cromosomas durante la división celular. Si bien ampliamente aceptada por la comunidad científica, no se han encontrado casos reales en aves y mamíferos que confirmen la teoría, pero tampoco pruebas que la refuten. Veamos un ejemplo.
El díptero Ragoletis pomorella es una mosca que actualmente se considera peste de las manzanas. Hace 200 años, los antepasados de las moscas de las manzanas depositaban sus huevos solo en majuelas, que es un fruto comestible, pero en la actualidad estas moscas ponen sus huevos tanto en las majuelas, que son originarias de Estados Unidos, como en las manzanas, que fueron introducidas por los inmigrantes a los Estados Unidos. Este cambio de huésped por parte de las moscas implicaría preferencias por diferentes nichos ecológicos. Las Ragoletis pomorella de los distintos huéspedes son actualmente distintas razas genéticas. Las hembras prefieren depositar sus huevos en el tipo de fruta en el que nacieron, y los machos, por su parte, tienden a buscar pareja en el tipo de fruta en el que crecieron. Por lo tanto, los machos de las manzanas se aparean con las hembras de las manzanas, y los machos de las majuelas con hembras de las majuelas. Esto significa que el flujo génico entre las partes de la población disminuye cada vez más. En menos de 200 años, ambas razas han evolucionado ciertas divergencias genéticas. Por ejemplo, en sus tiempos de desarrollo, las larvas de las manzanas se desarrollan en 40 días, mientras que las majuelas tardan de 55 a 60 días. Este cambio del huésped hacia las majuelas puede ser el primer paso hacia la especiación simpátrica. En la especiación instantánea, un individuo puede aislarse reproductivamente en forma instantánea, mediante un proceso de cambio en el número cromosómico. Esto ocurre con frecuencia en plantas, donde inicialmente se produce un híbrido estéril AB con un juego cromosómico de la especie A y otro juego cromosómico de la especie B. Posteriormente, el híbrido duplica sus cromosomas AA-BB, restaurando la producción de gametos viables y convirtiéndose en una especie poliploide. Lo que ocurre en ciertos animales es que el híbrido estéril cambia su modo de reproducción sexual a reproducción asexual. Se conocen ejemplos en peces, anfibios y reptiles de este tipo de cambio. Se encuentra también lo que es la especiación con poliploidía, que es una especiación instantánea. La poliploidía consiste en tener más de 2 conjuntos de cromosomas completos. A diferencia de los humanos y otros animales, las plantas a menudo son tolerantes a los cambios de la cantidad de los conjuntos de sus cromosomas, y un aumento de ellos, o poliploidía, puede ser la receta instantánea para la especiación simpátrica en las plantas. Para resumir, la especiación alopátrica se forma por poblaciones aisladas geográficamente. La especiación peripátrica se forma por una población pequeña aislada en el extremo de otra población más grande. La especiación parapátrica se forma por una población con una distribución continua y la especiación simpátrica se forma por dentro del área de distribución de la población ancestral.